Bienvenidos, gracias por siempre seguirnos. Somos Micrófono Abierto GT. Hoy tenemos en nuestro quinto programa importante tema para ustedes. Tenemos como invitado al doctor Roberto López, que también agradecemos por estar con nosotros. Nuestro amigo Eduardo Guerra, siempre acá. Jocelyn Martínez y David Castro. Nuestro tema hoy, COVID fuera de control. Preocupante la situación, los números se incrementan y lo que más nos preocupa es que realmente a muchas personas no les interesa. Doctor, ¿qué nos puede contar? Y le digo, es preocupante porque si hacemos 5,000 pruebas, pues nos van a salir unos 2,000, 3,000 positivos. Pero el día que hagamos 100,000 pruebas, nos van a salir 20,000, 30,000 positivos. Esa es la situación, que a veces dicen, es que solo salieron 100 pacientes positivos porque solo hicimos 300, 500 pruebas, pero el día que se hagan, mientras más pruebas se hagan, más pacientes positivos van a salir. Y como repito, el problema es que no hacemos las suficientes pruebas. En primer lugar, a veces no tenemos la capacidad de hacer esas pruebas y por otra parte, la gente tampoco está interesada en hacerse las pruebas. Pues, de alguna manera temen que les digan que tienen COVID, pero de todos modos, si lo tienen, el no saberlo no va a mejorar en nada, pues. Ahora, hemos visto con mucha preocupación como comunicadores que, bueno, mientras algunos sectores no se toman en serio el COVID, hay otros sectores que se preocupan demasiado al punto de tener una psicosis por enfermarse. Ya miran a cualquier persona como un posible contagiado, ya no existe realmente ningún contacto social. El ser humano por naturaleza es social. Entonces, cuando vemos esta preocupación exagerada de la gente, de este grupo que se está súper cuidando, ya no quiere ni siquiera salir a la tienda, mucho menos darle la mano al vecino, ni saludarlo de lejos. O sea, hay gente que cree que el COVID se pega a través del teléfono, doctor. O sea, eso es también una enfermedad psicológica. Sí, definitivamente los dos extremos son malos. En la vida todos los extremos son malos, pues. Entonces, el tomar la enfermedad como que no existe o tomar la enfermedad como no me importa es tan malo como exagerar también en ese sentido, exagerar en el temor. Yo creo que todos podemos continuar con nuestro trabajo, pues, con nuestras actividades cotidianas, siempre y cuando tomemos las medidas de prevención correspondientes. Si no, yo no estuviera aquí con ustedes, pues, entonces yo estuviera escondido. De hecho, yo hubiera renunciado al primer día que hubieran dicho que es COVID, pues, porque me da miedo. Y en realidad temor podemos tener todos, pero el temor nos puede servir para tomar las medidas de prevención, no para quedarnos escondidos, no para no hacer absolutamente nada. Y como repito, pues, estoy aquí con ustedes, sin embargo, ustedes tienen su careta de protección, pues yo diría que es una medida de protección moderada. Tal vez está bien para ustedes que tienen un círculo, podríamos decir, de actividades laborales, podríamos decir, podría ser aceptable, pues, porque de todos modos ustedes tienen contacto entre ustedes. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, yo tengo la careta y tengo mascarilla. ¿Por qué? Porque yo no me reúno constantemente con ustedes. Por lo tanto, o ustedes pueden traer el virus o yo lo traigo. Sin embargo, no quiere decir no voy al programa. Quiere decir voy, pero voy a tomar las medidas de precaución. Y así tiene que ser en todos lados. No tienen que cerrar el negocio. Lo que sí tienen que hacer es usar mascarilla. Si no tienen, pues, un lavamanos, que pues, por lo menos usar el alcohol en gel, echarse un poquito después de tocar el dinero, lavarse las manos con la mayor frecuencia posible. Entonces, quiere decir, sí podemos continuar con nuestras actividades diarias, pero tomando las debidas medidas de prevención. Ahora, hay una situación que también nos llama la atención y es este asunto en el que las personas entran en la inmunodepresión. La misma depresión que les causa a las personas, la misma psicosis, baja las defensas en las personas. Eso estaba científicamente comprobado, que esta misma situación de psicosis causa depresión, la depresión baja defensas y ¡pum! Es más rápido que la persona pueda no contagiarse, sino que tener mayores problemas a la hora del contagio. Así es, y no simplemente que tiene, digamos, mayor probabilidad de contagiarse, sino que si caemos en depresión también vamos a tener menos
como necesidad de querernos curar, pues si caemos en depresión, entonces vamos a quedar, bueno, que ya me dio, que me voy a morir, que me va a hacer eso, o sea, no vamos a buscar la ayuda necesaria, y tal vez eso pasa, y por eso es que muchos pacientes llegan graves al hospital. ¿Por qué? Porque al principio no toman el tratamiento o no consultan a donde debe ser, que puede ser un centro, puede ser un puesto de salud, puede ser el ICS, puede ser un médico particular. Doctor, hemos visto y todos creo que conocemos que el mundo pues ha atravesado diferentes pandemias en cada cierto tiempo, por ejemplo H1N1, el Zika y entre otras, pero ¿qué esperamos nosotros con el COVID-19? Porque ya va para 2 años y no vemos que acabe o se ponga leve, pues, o sea, la situación va para peor. Bueno, mira, pues, a ciencia cierta, definitivamente nadie lo sabe. Pero lo que se considera es que esta pandemia va a terminar o cuando más del 80% a nivel mundial estemos vacunados, o por lo menos cuando más del 80% ya hemos tenido contacto con este virus y de alguna manera, bueno, algunos hayan fallecido y otros, los que se recuperaron, pues de alguna manera van a tener cierta inmunidad. ¿Cuándo va a suceder eso? Eso depende de muchas cosas, sobre todo de la distribución de vacunas, principalmente en países que no somos precisamente desarrollados como Latinoamérica, que es donde tenemos más dificultad, en primer lugar para obtener la vacuna y en segundo lugar cuando obtenemos la vacuna para que la gente quiera o acepte vacunarse. Entonces yo diría, esta pandemia se va a acabar hasta que más del 80% de la población o se haya vacunado o de alguna manera ya haya tenido contacto con el virus. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sé, yo espero que no sean más de 2 años, pero eso nadie lo sabe. Recordemos que hubo pestes o pandemias que tardaron muchos más años, por ejemplo la peste negra, también la viruela, aparte de eso se tuvo otras pestes, lo que se convirtió en una peste fue el VIH, que todavía tenemos esta misma situación, lo que hablabas también de la H1N1, y aparte de esto, ahora esta pandemia, hay una situación que nos preocupa mucho, doctor, y es que las personas nos dicen, sí, pero es que la mascarilla también es dañina porque causa problemas cardíacos, pero hay médicos que operan 16 horas continuas, tienen que estar con mascarilla, médicos que están en el intensivo y tienen que estar todo el día con la mascarilla. O sea, esto no es verdad, esto podría ser un mito nada más. Sí, mire, definitivamente la mascarilla puede causar ciertas limitaciones en determinado momento, pero es mucho, pero muchísimo menor que las complicaciones que le puede provocar la enfermedad. Nadie se ha muerto por usar mascarilla y muchos se han muerto por tener COVID. Bueno, como dicen, antes se decía el papel aguanta con todo, ahora es internet aguanta con todo. Dentro del tratamiento del COVID existe un medicamento que se llama ivermectina. Se habla que este causa daño hepático, daño al hígado. Pero esto, pues, yo que tuve COVID, que tuve lamentablemente el COVID, venía en el kit que me dio el gobierno, venían 4 pastillas de ivermectina. Pero eso es dañino, también puede llegar a ser dañino porque la gente se toma como que fueran botonetas. Correcto, mire, pues todo medicamento, incluyendo la famosa aspirina, pues, el famoso lansoprazol, o sea, todo medicamento, si se toma en las dosis inadecuadas o cuando no está indicado, definitivamente todo medicamento es malo, pues si usted se va a poner a tomar aspirinas y no lo necesita, claro, le va a causar gastritis, le va a causar problemas de coagulación, le va a causar un montón de problemas. Entonces, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, pero esos efectos secundarios son mínimos en relación a la enfermedad que van a tratar. Entonces, existen riesgos, algunos riesgos, yo le diría mínimos en cuanto a la ivermectina, porque la ivermectina no es nueva, pues esta se viene usando de hace muchísimos años para tratar parásitos, para quitar los piojos, para quitar los ácaros de la famosa sarcoptiosis. Y entonces, pues yo diría, de los efectos secundarios que pueda tener este medicamento para las complicaciones que me puede dar la enfermedad, yo prefiero tomar este medicamento. Sin embargo, viendo lo que usted dice, tampoco se tiene que tomar como botonetas, pues, porque eso no es para estar tomando todos los días, ¿no? Definitivamente no, eso solo lo va a tomar o si tiene la enfermedad o si de alguna manera usted quisiera tal vez prevenir, pero en casos indicados. ¿Quién se lo tiene que indicar? El médico tratante o el centro de salud donde usted asista. Doc, tocando el tema pues de los medicamentos y todo eso, yo he escuchado varias personas que dicen, no, yo no tomé ninguna pastilla o andaba de goma y no podía tomar pastilla, y me acordé con un té. ¿Qué tan efectivos son esos té que pues las abuelitas preparan?
Mire, si se curó con un té, igual se hubiera curado tomando botonetas. Quiere decir, él tenía una enfermedad tan leve que se autolimitó, que su sistema inmunológico, gracias a Dios, era tan bueno, o la carga viral o la exposición fue tan leve, que se le quitó solo. Entonces, claro, el té le puede ayudar a quitar algunas molestias, pues, o sea, si el té lo relaja, le puede quitar algunos síntomas. Sin embargo, la enfermedad, si en el caso específicamente que usted me dice, su mismo cuerpo la autolimitó, aunque hubiera tomado lo que hubiera tomado, aunque hubiera tomado agua caliente. Sí, porque hemos escuchado también de que dice de que el virus se aloja en la garganta, ¿verdad? De que el mismo té lo baja y de que ya los jugos gástricos, pues es lo que hace inmune esto. ¿Qué tan cierto es esto o es solo un mito? Mire, puede tener algo de cierto. Sin embargo, no es un método recomendable como para decirle, si pues usted tome agua caliente, haga gárgaras y se las traga y con eso no le va a dar COVID. No, definitivamente no. Evite el contacto directo con personas que no son de su círculo familiar. Con eso va a evitar usted el virus. No va a ser tragando agua caliente, no va a ser haciendo gárgaras con licor. Es que cómo saber también si lo tengo o no lo tengo, porque a lo mejor yo considero, ok, me junté con un grupo, pero de ese grupo nadie ha dicho nada y ya comienzo yo a tomar pastillas, como automedicarme porque siento, o sea, pero también está la parte donde uno empieza con los síntomas, los primeros síntomas y dice, por el miedo, ok, voy a hacerme la prueba, pero como no me ven que voy muy grave, no me la hacen. Entonces es algo como que controversial. Sí, en primer lugar, no deberíamos, claro, sucede y eso sucede comúnmente y no lo podemos negar, pero no deberíamos relacionarnos con ningún grupo sin mascarilla. Vuelvo a lo mismo, menos en estos días, pues. Entonces, que vamos a una cena, pues yo diría, está bien, ¿no? Pero nos sentamos solo nuestra familia con los que convivimos todos los días. Yo no le voy a decir no salgan a cenar, pero no se sienten en una mesa donde hay personas con las que ustedes no han convivido, con las que no son de su círculo. ¿Por qué? Porque se van a quitar la mascarilla. Entonces, si usted se sienta en una mesa, va a cenar con personas, aunque las conozcan, aunque sean sus amigos, pero no viven en su casa, se van a quitar su mascarilla, ahí sí hay riesgo. Entonces, siéntese solo con su familia. El riesgo por lo menos lo disminuye y lo disminuye bastante. Entonces, pero si usted de alguna manera tuvo contacto con otra persona a menos de 1 metro de distancia por más de 15 minutos y sin mascarilla, espere. En su casa tiene que tomar toda la medida de prevención. Si no le aparecen síntomas y usted no está 100% segura que alguien de la otra mesa haya tenido COVID, entonces quédese tranquila. Si le aparecen síntomas, entonces busque el centro de salud o el ICS o donde corresponde para hacerse su prueba, porque si tiene síntomas, sí le van a hacer la prueba. Lo que no se está haciendo es la prueba a pacientes asintomáticos y sin que sean contactos. Y vuelvo a qué es un contacto. Un contacto, nosotros no somos contactos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen careta, yo tengo careta y mascarilla. Un contacto nosotros seríamos que ustedes estuvieran sin careta y yo estuviera sin mascarilla, vamos a estar más de 15 minutos. Entonces podríamos decir, sí, somos contactos. Sin embargo, yo soy contacto de él y tal vez un poquito de Alex, pero no soy contacto de ustedes dos, ustedes ya están más lejos. Entonces, si usted tuvo contacto, ya expliqué qué es un contacto, con alguien que sabe que sí tuvo COVID, entonces usted espera o a que le aparezcan síntomas o espera por lo menos de 5 a 7 días y se puede hacer una prueba. Entonces ya se justifica la prueba. ¿Por qué? Porque usted sí tuvo contacto y vuelvo, sin mascarilla, sin ninguna protección, a menos de 1 metro, más de 15 minutos con alguien que usted sabe que sí tiene COVID en ese momento, no que tuvo COVID hace 2 meses. Entonces ya califica como para hacerle la prueba. Bueno, pero aquí vemos algo interesante también, que hay gente que la misma psicosis que se ha creado o que hay en nuestro país, yo tuve COVID hace 1 mes y lo ven a uno así como que, ay, este me va a contagiar.
Porque, o sea, la gente piensa que el COVID es permanente, que va a seguir con uno toda la vida. Entonces, yo creo que esa es parte de ignorancia dentro de la población. Sí, de hecho, las normas del Ministerio de Salud, que es las mismas normas en todo Guatemala, incluso para el ICS y para las clínicas privadas, dice que se puede considerar como recuperado un paciente asintomático después de 10 días de hacerle el diagnóstico, o un paciente que tuvo síntomas 3 días después de que se le quitaron los síntomas, aún sin hacerle prueba. Entonces quiere decir, alguien que ya tuvo hace 20 días COVID, yo diría, ese ya no lo contagia a uno. A no ser que sea alguien que de repente sí tuvo, bueno, alguna complicación y que todavía tenga tos, que todavía tenga dificultad para respirar, pero eso no debería andar en la calle. Regresando un poco al tema, Doc, pues nosotros hemos visto y hemos escuchado que hoy existen un montón de fiestas clandestinas donde las personas pues de mi edad, los jóvenes, ¿verdad? Dicen, bueno, yo no me voy a contagiar porque tengo buenas defensas, estoy más joven. ¿Qué tan cierto es esto de que ellos no se van a contagiar porque son más jóvenes y tienen buenas defensas? Mire, definitivamente eso no es cierto. Ellos sí se van a contagiar. Lo que puede suceder es que no van a tener una enfermedad grave. Porque si son jóvenes sanos, posiblemente muchos de ellos sean incluso asintomáticos. Van a tener el virus y no van a tener ningún síntoma, pero sí pueden contagiar. Otros van a tener leve, quiere decir, no sé, un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cuerpo, de repente ni tos, pero sí van a contagiar. Otros pueden tener eso, más tos, más un poquito de dificultad para respirar, pero no más. Y podemos pensar, incluso hasta sin medicamentos podrían resolver eso. Y entonces ellos podrían decir, a mí no me dio. Claro, sí les dio y sí pueden contagiar. Ese es precisamente el problema en este momento. Sobre todo acá en Jalapa, las fiestas clandestinas de jóvenes donde definitivamente ninguno guarda ninguna medida de prevención. Ahí, mire, se abrazan, se besan, ya vuelos hasta hombre con hombre se andan besando. Fíjese que, y vuelvo, entonces, ellos sí, claro, ellos no se van a enfermar de una enfermedad grave. Algunos de ellos, sin embargo, bien puede haber alguno que sea asmático, alguno que de alguna manera acaba de pasar una enfermedad crónica, alguno que, no todos están bien nutridos, pues, alguno que no esté como que muy bien nutrido y se va a enfermar. Pero dejemos eso, tal vez eso no es lo importante porque ellos fueron a buscar la enfermedad. El problema es que le van a llevar la enfermedad a su hermano, que sí tiene alguna otra enfermedad concomitante que podría causarle la muerte. Se la va a llevar a su papá, a su abuelo, a su cuñada. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Hay mucha gente honorable, gente productiva que se está muriendo aquí en Jalapa, no porque fueron a buscar el virus. A ellos, un patojo irresponsable de la familia les llevó el virus a la casa. Ese es precisamente el problema. Y eso es lo que... Eso es a título muy personal, eso de que no van a limitar las salidas de 10 de la noche a 4 de la mañana, eso definitivamente no sirve de nada, como yo les decía a ustedes, y los casados ya tenemos esa limitación desde hace años, y los patojos tienen una justificación. Mira, papá, ya son las 10 de la noche, y aquí estoy donde mi amigo, y ya no puedo salir, ya no puedo ir porque me pueden meter preso, y vos tampoco me puedes venir a traer porque te pueden meter preso, entonces llego mañana temprano. Sí, y así lo van a hacer los otros 100 que están en la casa. Ese es precisamente el problema. Y después, puede ser que de ahí ninguno salga, ninguno salga enfermo. Sin embargo, hay una fiesta, y le voy a decir de la única, porque eso sí está comprobado, de donde por lo menos 15 jóvenes salieron positivos. De estos, un joven sano tuvo que ir a parar a un hospital privado en la ciudad capital porque sí estuvo complicado. Sí, ahora, estos otros jóvenes, ¿a cuántos de su familia le llevaron la enfermedad? Ese es el problema actualmente aquí en Jalapa. Bueno, realmente pues es alarmante lo que se está viviendo. Nosotros pues entrevistamos a una persona que ya tuvo la experiencia y pues la pasó muy mal, así que nos vamos con estas entrevistas de COVID-19. Nos encontramos con Elmer Sandoval, quien en esta oportunidad pues tiene un mensaje muy importante para los jalapanecos y a todo Guatemala. Poder contarnos. ¿Qué tal, Elmer?
tal, Dave? Es para mí un gusto el que me hayan tomado esta vez en cuenta en el podcast de Micrófono Abierto, ya que es un espacio en el que muchos jóvenes y muchas personas podemos aportar a la sociedad en espacios que estos nos permiten conversar y conocer un poco de nuestra realidad. Exacto. Pues hoy vamos a tocar un tema muy importante. Sabemos que se está atravesando algo muy fuerte en Guatemala, que es esto del COVID. La verdad se ha visto muy afectado en el Parque de la Industria, en estos centros donde se supone que se rehabilitan las personas. ¿Qué pensás al respecto del manejo que se está haciendo? Sí, la verdad es que este confinamiento es algo que nos está afectando a toda la sociedad, y no solamente en el ámbito de la salud, sino que en muchos ámbitos. Está afectando economía, educación y entre tantas cosas más. Es muy interesante ver las imágenes, como mencionabas, del Hospital del Parque de la Industria, de la tristeza que transmite el ver a estas personas durmiendo en el suelo o en sillas, sin sábanas con qué taparse y demás. Pero no solamente centrarnos en este hospital, sino que también hospitales como por ejemplo el Hospital de Shela, que se encuentra ahorita demasiado topado, sin espacio para poder atender a más personas por esto de la pandemia. Realmente es preocupante lo que se está viviendo en el país de Guatemala, es alarmante. Todos los videos que se han hecho viral del mal uso del gobierno de Guatemala, hemos podido ver pues que las personas tiradas en el piso, durmiendo en sillas, no hay camillas, no hay medicamentos. Realmente es preocupante esto. Como mencionabas antes, voy a hacer un pequeño preámbulo, hay personas que están prefiriendo pasar la cuarentena y esta difícil situación en sus hogares. ¿Por qué? Porque dentro de los hospitales los mismos doctores están dando la recomendación que se vayan para sus casas, que compren el oxígeno, y soy testigo de una persona que un doctor de Jalapa está llegando a visitarle y a colocarle el oxígeno a su casa. ¿Por qué? Porque consideran que el hospital ya topó y ya no se da abasto para ayudar a más personas a poder superar esta situación. El mensaje que daría es que critiquemos y demos a conocer nuestras ideas acerca de la situación que estamos viviendo por el factor económico, las injusticias que el gobierno está realizando y demás. Pero más que esto, más que críticas y protestas, nosotros también propongamos y busquemos soluciones que desde pequeños espacios nosotros podemos aportar. ¿Qué mensaje le darías a las personas y más que todo pues a los jóvenes que más que todo pasan en fiestas, pasan en bailes y no se preocupan por realmente cuidar su salud? Sí, el mensaje sería lo mismo que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo, desde que inició la pandemia. Usemos nuestra mascarilla, lavémonos las manos, no solamente las manos, sino que aquellas partes que también nosotros sabemos de nuestro cuerpo que son vulnerables, como los codos, entre otras. Pero más allá de todo esto es que seamos conscientes, que no solamente pensemos en nosotros, pensemos en los que están en casa y en la familia de las personas que están en las fiestas, como decís, con nosotros, en los viajes o demás actividad social que podamos participar. Así que ustedes, por favor, desde casa, cuídense y cuidémonos todos, porque sabemos que si nosotros no nos cuidamos, ponemos en riesgo a nuestra familia. Para mí fue un gusto tener el día de hoy acá a Elmer. Solamente gracias, y invito a todos a que cuando vean anuncios de apoyo, cuando puedan apoyar a una familia que esté viviendo o sufriendo una necesidad debido a la pandemia, que apoyemos, que nos unamos como buenos guatemaltecos que somos, y además a los jalapanecos, esta característica que a nosotros nos hace únicos de ayudar al prójimo y de ser solidarios con los demás. Solamente, y muchísimas gracias. Nos acompaña Cristian Martínez, más conocido como Pacha. Él pues fue víctima de esta enfermedad de COVID-19. Y Cristian, contanos, ¿cómo fue tu experiencia con esta enfermedad? Gracias por la oportunidad. La verdad es que quiero aprovechar un momento para darle un saludo a las personas que nos están viendo, un agradecimiento a todas las personas que en su momento llevaron una oración por mí y que la verdad es que ayudaron también económicamente para mi caso, ¿verdad? La verdad es que tristemente para mí fue un momento muy duro. Lo que viví por mi cuadro clínico, como yo iba y como yo estaba, fue una experiencia traumante, ¿verdad? Sí, tuve momentos muy duros donde creí que iba a perder la vida, incluso los doctores creían de que ya no iba a regresar, pero Dios es el que manda y Él hizo un milagro en mí. ¿Pensaste alguna vez o te pasó por la mente en algún momento de que el COVID no existía o de que no te iba a llegar? No, siempre fue como que cuidándome mucho, como que así tomando las medidas, pero muchas veces las medidas no son suficientes y pues tocó, ¿verdad? Y tristemente pues por la gracia de Dios, la verdad que por otras cosas que mis papás ya estaban vacunados y mi hermana, entonces
no creo que hubiera sido algo más lamentable. Exacto, nosotros nos comentabas y pues también nos dimos cuenta que muchos jalapanecos se unieron para poder apoyarte, para poder ahí sí que estar de una u otra manera con vos. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje le darías a esas personas que te apoyaron en ese momento pues tan difícil de tu vida? Y también, ¿qué les dirías a esas personas para que puedan tener un excelente cuidado, ya que sabemos de que en este momento pues está habiendo más casos de COVID? Pues solo que agradecerles, de verdad que en estos momentos es donde uno necesita mucho apoyo. Creo que la mejor forma de salir de esto es con las muestras de cariño que muchas personas pues le dan a uno, ¿va? Y muchísimas gracias. No podría pagarles la forma, de hecho, que hicieron, y no hay duda que Dios escuchó a cada uno de ellos, a cada uno que elevó sus oraciones por mí. Y mil gracias, de verdad. No podría pagarles. Y con la otra pregunta, pues no escatimen. O sea, si hay una forma de cuidarse y ustedes creen que van a creer que están locos o algo, háganlo. El cuidado no tiene precio. Y de algo estoy seguro que la vacuna es una muestra de amor hacia uno mismo, hacia uno quererse como persona. Yo siempre soñé con vacunarme y tristemente casi llegaba tarde, pero en nombre de Dios la vamos a obtener. ¿Cómo ha sido tu proceso después de vivir esta enfermedad? ¿Cómo te has sentido últimamente? Muchos cuidados. La verdad es que los doctores me pusieron cuidados hospitalarios luego de estar en cuarentena. Continúo en cuarentena, no por el virus, sino que por los cuidados hospitalarios, por los medicamentos que usaron, que fueron demasiado fuertes. También muchos exámenes. Tristemente las secuelas son muy grandes. Ahí sí que mi tristeza, pues, el azúcar se me subió y posiblemente quedé con diabetes, pero la verdad es que es una enfermedad muy, muy, muy grave. Es una enfermedad que tiene secuelas psicológicas, que tiene secuelas físicas, daña en todas las formas, no solamente en una. Y para los que la hemos sufrido, sabrán de qué les hablo ahora, porque sí, la verdad es que es una enfermedad muy, muy fuerte. Para nosotros realmente fue un privilegio que hayas estado con nosotros, nos pues, alegramos de que estés bien, gracias a Dios. Realmente para nosotros es un privilegio tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos en Dios que siga recuperándote. Mil gracias, de verdad, de todo corazón, mil gracias. Y gracias a ustedes también por la oportunidad y por el momento de poder expresarme con toda la gente bella, toda esta gente linda que en realidad, mis respetos, de verdad, mis respetos para todos. Mil gracias, de todo corazón. La situación de COVID en el hospital de Jalapa es realmente alarmante, ¿verdad? Nosotros que estamos en el área de clínicas respiratorias y rotamos también por el servicio, pues hemos tenido un aumento increíble, más del 400% de la cantidad de pacientes que se están evaluando en la clínica respiratoria. Y de esa cantidad de pacientes se están realizando al día de 3 a 5 ingresos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la gente está llegando en etapas de la enfermedad que son muy complejas, algunos llegan con saturaciones muy bajas, ¿verdad? Y por ende, pues el pronóstico de vida en algunos de ellos no es el mejor, ¿verdad? Pero es porque la gente tiene mucho miedo de ir al hospital porque tienen miedo a una ventilación mecánica invasiva, entonces tratan de prolongar su estadía en casa. Pero lo que ellos no saben es que al prolongar la estadía va disminuyendo la probabilidad de sobrevivencia de la enfermedad, ¿verdad? Entonces sí es importante que si alguien está en casa y está diagnosticado con COVID, que compre un saturador, que se esté midiendo la cantidad de oxígeno que tiene en su cuerpo. ¿Por qué? Porque un nivel normal es arriba del 90%. Abajo de eso, nosotros ya tenemos que tener una señal de alarma, ¿verdad? Entonces,
Ya el paciente va presentando un deterioro paulatino cuando ya empieza a bajar de 90 y súbitamente baja de 70, 50, 40, 30. Entonces, yo entiendo que los pacientes tienen miedo de acudir al hospital porque podemos llegar al punto de requerir una ventilación mecánica. Pero mientras más prolonguen esta estancia en casa, es mayor la probabilidad de que lleguemos a ese punto. Entonces, sí, por favor, si alguien está en casa, debe acudir de inmediato si siente fatiga, si siente dificultad para respirar, si ve que en su oxímetro en casa la saturación está bajando del 90%, es importante que se acerque a la clínica respiratoria del hospital, donde nosotros trabajamos 24/7 y siempre va a haber alguien dispuesto a atenderlos y pues poder darles el mejor diagnóstico y sobre todo detectar a estos pacientes que están en este punto donde todavía podemos pues ofrecerles una mejor respuesta, ¿verdad? Siempre recuerde que no todos los pacientes pues responden adecuadamente. Hay cuerpos que no toleran el insulto de la enfermedad en su cuerpo, entonces también hay muchos casos así. Pero es importante detectar a tiempo, no tengamos miedo que nos hagan una prueba, no tengamos esa incertidumbre, ¿verdad? De no querer saber si tenemos o no tenemos COVID. También nos ha pasado que la gente pues prefiere que no le hagan la prueba porque asumen que lo que tiene es dengue, que es un resfriado común, que es una gripe normal. Entonces sí, es importante que acudan y que se diagnostiquen, ¿verdad? Y más todavía importante que si están positivos o ustedes tienen síntomas, que se queden en casa, ¿verdad? Las recomendaciones generales a partir de esta que se confirmó la variante Delta, pues es continuar con el distanciamiento físico, evitar las reuniones en lugares cerrados, ¿verdad? O muy concurridos, utilizar mascarilla. La última recomendación de la CDC con respecto a la variante Delta es utilizar mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Esta se utiliza por cierto tiempo de horas, aproximadamente 4 o hasta 6 podríamos extenderlo, y es de cambio diario, ¿verdad? O está más recomendado todavía el uso de doble mascarilla, ¿verdad? Entonces sí es importante que aumentemos la protección. Hay muchas personas que realmente se rehúsan o se niegan a utilizar la mascarilla y pues esto expone a todas las personas a nuestro alrededor. Y lo más importante, que ahorita esa es como el pilar para que podamos disminuir la cantidad de casos, es la vacunación, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser un tipo de vacuna específico, sino que acá en Guatemala tenemos varias, cualquiera, la que tenga cerca, la que tenga a la mano, esa es la que tenemos que recibir, ¿verdad? Y completar la dosis. ¿Por qué? Porque completamos la dosis, ya sea si nos toca la de una dosis, pero acá en Guatemala solo tenemos de 2, vamos a tener la protección. Recordemos que la vacuna no va a evitar que nos contagiemos de coronavirus. Lo que va a evitar es la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Entonces ya con eso pues creo que tenemos una gran ventaja sobre el virus, ¿verdad? Y recordemos que la idea es que entre más personas nos vacunemos, vamos a alcanzar la inmunidad colectiva, ¿verdad? La inmunidad colectiva es cuando hay una gran cantidad de personas que están vacunadas en un área específica y que generalmente en algunos países han establecido que puede ser del 70 al 80% contra el coronavirus, ¿verdad? De personas vacunadas. Y esto va a disminuir o va a mitigar la cantidad de casos nuevos. Y recordemos también que las vacunas, pues hay muchos estudios que todavía están en proceso, ¿verdad? Pero ya tenemos evidencia científica de que sí nos protegen contra la variante Delta. Tal vez no el mismo porcentaje que nos ofrece contra la cepa original, pero sí nos está protegiendo. Entonces, por favor, señora, señor, papá, mamá, vacúnense, háganlo por ustedes, háganlo por sus papás, háganlo por sus hijos. También hemos tenido un aumento de coronavirus en pacientes pediátricos, ¿verdad? Entonces, y esto pues responde a que entre más adultos están contagiados, pues obviamente a su alrededor hay niños, entonces los contagian. Sí es recomendable la vacuna es segura, la vacuna es voluntaria, pero cuídese, cuide de su familia, cuide de la gente que está a su alrededor, no retrase esto, ¿verdad? Si a usted ya le dio COVID, puede esperar
2 semanas después de que ya no tenga los síntomas agudos para poder vacunarse. Pero hágalo lo más pronto posible, por favor. Entonces, esas son mis recomendaciones. Escuchamos la situación difícil por la que atravesó Cristian, estuvo a punto de morir. Esta situación es para que nosotros tengamos conciencia. Escuchamos también lo que nos cuenta Elmer, que es bastante bueno, aceptable, y escucharon ustedes lo que nos contó la doctora Julia Cruz. Y esto pues definitivamente es algo que tenemos que ver como una situación totalmente real, que tenemos que tomar conciencia de que nos vamos a morir si no nos cuidamos. Y pues lo que no hemos comentado, y si lo permiten Eduardo y Jocelyn, es que ellos también padecieron COVID. Un COVID leve, pero también te puso bastante que sigue siendo COVID. Claro. Claro, bueno, la experiencia, gracias a Dios, pues como ya lo decías tú, fue leve, aunque yo lo acepto. Para mí desde el día 1 que empecé con los síntomas, no lo veía como leve, no me lo esperaba, gracias a Dios fue así. Y bueno, tomando todas las medidas de seguridad después, gracias a Dios nos hicieron la prueba, con los medicamentos pues la fuimos pasando, pero créanme que nadie quiere estar en esa situación desde el punto de que te afecta psicológicamente, porque yo soy una persona muy miedosa. Entonces yo creo que ahí me atacó más, pero igual los síntomas, los dolores que se sienten son horribles, así que acá lo que estamos haciendo pues es tomar conciencia, porque yo jamás dije no me va a dar, me cuidé muchísimo, eso es lo que todavía me pregunto, y yo creo que todas las personas también, ¿cómo fue? ¿Cómo? Ajá, exacto, porque tanto cuidarme, pero no hay que dejar de cuidarnos. Ahora, yo te quiero preguntar algo, ¿en algún momento pensaste esto me va a matar? Por supuesto, por supuesto. A mí me costó mucho el poder dormir por la fatiga, entonces sí me entraba como el miedo y pensaba qué va a pasar, obviamente tratando de calmarme. Mi familia estuvo ahí, a veces yo decía, pero yo les estoy escribiendo que ya tengo la prueba, que sí salió positivo, pero no me mandan esos mensajes que yo necesito. Entonces ellos me decían, es que no te queremos asustar, no debes entrar en pánico, cálmate, y nosotros te vamos a tratar como que si no tenés nada. O sea, nos texteamos todos los días, nos texteamos todos los días, pero me dicen, es que si no vas a entrar en pánico, y no es eso. O sea, tranquilízate, estás bien, tómate los medicamentos y trata la manera, pues, de seguirte cuidando. Entonces yo creo que en ese sentido probablemente me afectó un poco más, pero sí le pasa a uno por la mente el complicarte. A mí mi miedo también era el ingresar a un centro médico, porque vemos y sabemos que ahí la cosa no es más fácil. Pues fíjate que yo difiero un poquito, porque la gente dice, no, es que si yo me voy al hospital a matar me van. Y yo les pregunto, ¿será que en la casa vamos a tener un médico, oxígeno, un enfermero? ¿Qué nos cuenta, doctor? Sí, mire, Alex, definitivamente volvemos a lo mismo. Gracias a Dios la mayoría de los casos son leves. Sin embargo, sí deben estar bajo el cuidado de alguna institución, quiero decir, de salud pública, quiero decir, del ICS o un médico privado. ¿Por qué? Porque los casos leves también se pueden evolucionar a moderados y a graves. Ahora, eso de que al hospital se va a ir a morir, no es así la cuestión. El problema es que a los hospitales van los que en realidad están graves. Ese es el problema, pues. El problema es que no van los pacientes leves. Y si fueran los pacientes leves, dirían, bueno, la mayoría se van a hacer. Los pacientes leves están en su casa, recibiendo tratamiento con su kit que les dan, pues, y por lo menos en el ICS hacemos lo posible. Y le voy a explicar por qué hacemos lo posible. Antes, me refiero yo, al principio de año, todos los días se le hacían llamadas a los pacientes, su llamada telefónica para ver cómo estaban. Estamos hablando cuando teníamos 20, 30, incluso hasta 80 pacientes, pero ahora hay que más de 150, o sea, hacer 150 llamadas, un solo médico en 24 horas, o sea, definitivamente no se puede, porque no es solo llamarlo, ¿qué tal, cómo estaba? ¿Está bien? ¿Se acabó? No, es una consulta, por lo tanto, no es que no se quiera llamar a todos los pacientes, es que 24 horas no se da abasto actualmente para llamar a la cantidad de pacientes que tenemos. Entonces, esa es una situación. Entonces, estos pacientes, cuando empeora su situación, entonces hay que hospitalizarlos. Entonces, esa es la situación. No hay pacientes de COVID leve hospitalizados.
están hospitalizados los que están de moderado a severo. La mayoría de los casos moderados regresan bien a su casa. Vuelvo. El 5%, estamos hablando del 5%, son los graves, son los que van a estar hospitalizados con un tratamiento especializado. Y de esos, el 3% va a fallecer. Vuelvo, no es exactamente así la cuestión, solo estamos hablando de cuestiones estadísticas, pero son estadísticas que van de acuerdo a cómo estamos actualmente acá en Jalapa, pues. Entonces, esa es la situación. Por ejemplo, en la ciudad capital, o sea, no hay lugar en ningún hospital, diga el gobierno lo que diga, no hay lugar en hospitales públicos, ni en el San Juan de Dios, ni en el Roosevelt, ni en el hospital del Parque de la Industria, no hay cama, podríamos decir, pues. Claro, los pacientes se reciben, pero no todos se reciben en cama. Se les da el tratamiento, sí, pero no todos están en cama. Muchos están con su cilindro de oxígeno y con sus medicamentos que se los están poniendo en una silla. Y esa es la realidad. O sea, eso no es que está sucediendo hace cuántos meses. No, eso está sucediendo actualmente. Entonces, sí, muchos de esos pacientes que están hospitalizados van a fallecer, claro, pero estamos hablando que esos son el 5%, o sea, los graves son aproximadamente el 5% de todos los enfermos, y los que van a fallecer un 3% de todos los enfermos. Entonces, ¿sucede? Sí, claro, sucede, porque los hospitales están atendiendo solo pacientes complicados. Ahora, doctor, históricamente hemos visto cómo la peste negra, pues hace 200 o 300 años, cobró un tercio de la población en Europa. Veíamos, o sea, analizando la historia, vemos cómo en ese momento el sector salud de ese tiempo, pues utilizaba una mascarilla que era como pico del oro, porque ellos creían que eso se transmitía a través de la respiración cuando era una pulga la que transmitía esa infección, esa enfermedad. La preocupación de la gente, yo creo que hablo en nombre de mucha gente, es si yo me enfermo de COVID y me voy a meter a un hospital, me voy a arriesgar a pescar otro tipo de cepa como la que está recientemente entrando a Guatemala. Bueno, mire, pues, en realidad, pues definitivamente estamos mucho mejor que en los tiempos que usted está diciendo, porque por así decirlo, en un tiempo récord se hizo una vacuna. Sin embargo, la vacuna tampoco se empezó a estudiar desde que salió el COVID-19, o sea, a finales de 1919, no. O sea, los coronavirus no son nuevos, de hecho, la gripe común es un coronavirus. Entonces, este es otro, es, por así decirlo, un pariente de los mismos, de este tipo de coronavirus, solo que es más agresivo, más contagioso. Entonces, estas vacunas en realidad se venían haciendo ensayos, como lo decía, desde la gripe H1N1, desde entonces vienen haciendo ensayos para vacunas. Como estas enfermedades no evolucionaron tanto, digamos, como estas, entonces tampoco hubo necesidad de hacer una vacuna tan urgentemente como estas. Entonces, en tiempo récord, podríamos decir en un año, pues ya teníamos una vacuna y es una vacuna efectiva. Al decir una vacuna, quiero decir, ahí están todas las vacunas que están aprobadas, pues. Entonces, ya tenemos una vacuna. Al ser un virus, en realidad no hay medicamentos, por así decirlo, y eso no es para matar directamente al virus. Hay muchos medicamentos que ayudan, sin embargo, no directamente, como quien dice, para matar al virus, pues. Entonces, pero yo creo que sí estamos mucho más avanzados en ese tiempo. Usted me está hablando de esos tiempos en cuanto en muchas de estas pandemias fallecieron, podríamos decir, casi hasta la mitad de la población mundial. Sin embargo, ahorita estamos hablando de un 3%. O sea, eso es bastante bajo en relación a esa época. Sin embargo, estamos hablando de que es bastante alto si estamos hablando a que se van a morir 3% de todos los que nosotros conocemos. Doctor, entonces, perdón, ¿debemos vacunarnos o no? Porque también ya nos dimos cuenta que salieron casos que ya estaban vacunados y nuevamente están enfrentando esta enfermedad, posiblemente un poco más duro. Yo le diría sí. Debemos vacunarnos. Entonces, ¿por qué? En primer lugar, con la vacuna, o sea, las vacunas llevaron su proceso, el correspondiente proceso para ser
aprobadas. O sea, las vacunas que están aprobadas no se hicieron de la noche para la mañana. Entonces, están aprobadas, se considera que sí previenen la enfermedad, no en el 100%, estamos hablando arriba del 90%, pero no en el 100%. Entonces, ahora, ¿vacunarse va a evitar que a usted le dé la enfermedad? No en todos los casos. En algunos casos sí va a prevenir que le dé la enfermedad. En muchos casos la enfermedad le va a dar, pero le va a dar más leve. Lo que queremos evitar con la vacunación es que usted llegue a un hospital, que usted llegue a estar intubada, que usted llegue a estar en un intensivo o que usted se vaya a morir. Ahora, si le da, pues que le da como le dio a ustedes dos, pues gracias a Dios, pues está bien. Entonces, así la vamos a pasar todos. Y al final, pues yo creo que nos vamos a quedar con esta enfermedad y espero que la mayor parte de la gente la pase así leve, o cuando ya estemos vacunados o cuando ya de alguna manera hayamos tenido contacto con el virus. Entonces la recomendación es vacunarse, sí, definitivamente. Los efectos secundarios que pueda darle la vacuna son mucho menores que los que le puede dar un COVID moderado o un COVID grave. Hay mucha gente que todavía, yo diría por ignorancia, tiene temor a las vacunas, pero como yo decía en la entrevista anterior, ¿por qué usted no tiene polio? ¿Por qué no le ha dado tétanos? ¿Por qué no ha tenido tosferina? Porque su mamá o nuestras mamás desde los 2 años de edad nos llevó a un centro de salud a vacunarnos. Le preguntó si quería o no quería, no. Preguntó si la vacuna, si era rusa, si era gringa, si era inglesa, si era china, si era de la India, no. Le pusieron, ni siquiera preguntó si era donación o no, yo le aseguro que la mayoría sí eran donaciones. Entonces, y donaciones ya por vencer, pero funcionaron, nos ayudaron, y por eso es que estamos aquí sin ninguna de esas enfermedades, porque la tuberculosis ya no es tan común en Guatemala. Claro, sigue siendo una enfermedad, pero no nos preocupa tanto las muertes por tuberculosis como las muertes por COVID actualmente. En este caso, doctor, hay una situación que a nosotros nos preocupa. A nivel latinoamericano, todos le hacemos caso a lo que está en Facebook. Y en Facebook se dice que la vacuna mata, que la vacuna tiene un chip. Es relativamente ignorancia, es ridículo. Habla de que aquella tontería que el tenedor y la cuchara se pegan en el brazo. Y toda esta gente lamentablemente está creyendo más lo que dice el Facebook, porque de alguna manera es más fácil y de alguna manera también podría hasta llegar un poco de tranquilidad. Pero esta situación es totalmente falsa. La vacuna definitivamente es algo que tenemos que ponernos. Algo que en algunos casos viene a dar reacciones, doctor. ¿Y hasta dónde puede ser positivo de la situación de que las reacciones que nos da es porque el cuerpo se está defendiendo más? Y cuando no nos da reacciones es porque el cuerpo no se está defendiendo. Hasta cierto punto así es. Hasta cierto punto así es, claro. No se puede generalizar. Pero sí, tiene usted razón. Sin embargo, no quiere decir que a alguien que no le dio ninguna reacción, la vacuna no le va a hacer efecto. No, claro, también es efectiva en estos casos. Tocando el tema de la vacuna, Doc, yo sí he escuchado y he visto en varios videos que sabemos que en redes sociales pues todo se viraliza. Y he visto de que dicen de que uno debe de hacerse primero la prueba de COVID para ver si es positivo, porque si uno es positivo y se coloca la vacuna, dicen que es mortal. ¿Qué tan cierto es esto? No, definitivamente no es así que sea mortal. Sin embargo, sí es recomendable no vacunarte si tenés COVID activo. Eso sí es cierto. Entonces, si tenés síntomas gripales, por así decirlo, entonces sí es recomendable que te hagas la prueba antes de vacunarte. Porque si tenés COVID, entonces hay que tratarte el COVID y hasta después vacunarte. Ahora, ¿cuánto tiempo después? Eso depende. Mira, pues como estamos hablando de una enfermedad nueva, estamos hablando de una vacuna nueva. En otros países ya están aceptando que la vacunación sea hasta 15 días después que te han declarado como negativo del COVID. Sin embargo, en Guatemala, cuando nos regimos a las normas del Ministerio de Salud, se espera que cumplas 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque ese es el tiempo que se considera que ya la inmunidad que también te puede dar la vacuna ya disminuyó. Entonces, claro, posiblemente tengas más efectos secundarios si te pones la vacuna teniendo un COVID activo, sí, y en realidad sí han sucedido varios casos acá en Jalapa
Y como mucha gente dice, es que me puse la vacuna y me dio COVID. No, ellos tenían COVID cuando se vacunaron. Y les ha dado posiblemente un COVID moderado. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ningún paciente en Jalapa, y te digo Jalapa pues, que haya fallecido por haberse colocado la vacuna o que haya fallecido por haberse vacunado aún teniendo COVID, aunque no es recomendable hacerlo, pero no ha sucedido. Entonces, no hemos tenido en todo Jalapa ni un solo paciente, ni salud pública, ni nosotros, que haya tenido complicaciones graves por la vacuna. Ahora, a mí me preocupa algo. Por ejemplo, si yo me pongo conociendo que Guatemala estamos viviendo a pura donación, porque eso es lo que hay que hablar, las cosas se tienen que decir sin pelos en la lengua. Las autoridades de gobierno central, y eso es un llamado lamentable que aprovechemos este medio para hacer, pues no se sabe en qué ha invertido tanto dinero. Las vacunas han venido aquí en su mayoría donadas. No es que el gobierno haya venido, el gobierno central, y estoy hablando del Ministerio de Salud, haya venido y haya dicho, miren muchachos, vamos a gastar 300 millones en vacunas y esas las vamos a aplicar a los guatemaltecos. Todo lo que nos están poniendo en los diferentes lugares son donaciones. O sea, mi preocupación es, si yo me voy a poner una vacuna india, o me voy a poner una china, o me voy a poner la rusa o la estadounidense, me va a hacer el mismo efecto porque son 2 dosis en la mayoría de casos. ¿Y en la Moderna 3? La Pfizer es 1. Entonces, pero yo no voy a llegar ahí a cada centro de vacunación. Miren, me está muriendo Pfizer porque si no me voy a otro y voy buscando. Porque lo que va a pasar es que me va a terminar contagiando. Puedo estar buscando la mejor en teoría. Ahora, mi pregunta directa es, realmente, ¿cuál es la que debemos de buscar o tenemos que esperar para vacunarnos? La mejor vacuna es la que te pueden poner, definitivamente. O sea, cualquiera de todas las que están en el mercado. Cualquiera de todas las que están aprobadas actualmente. Entonces, no importa si es Pfizer, no importa si es Moderna, no importa si es AstraZeneca. De hecho, la AstraZeneca, algunas las hacen en Inglaterra, otras las hacen en la India, pero es el mismo sistema con que se hace. Ahora, al día de hoy, yo recomendaría que la segunda dosis te la pongas con la que te pusiste la primera vacuna. Eso, la Moderna, a los 28 o 30 días tienes que ponerte la segunda. La AstraZeneca la están poniendo a los 3 meses. Entonces, si te pusieron, por ejemplo, la AstraZeneca hace mes y medio, digamos, que van a poner la Moderna, yo no lo recomendaría. Sin embargo, hay estudios donde ya especifican, si te pusiste Moderna, te puedes poner AstraZeneca, si te pusiste esto, la Sputnik es la única que no la combinan con ninguna. Sin embargo, yo te diría que actualmente, como muy bien decís, que esa base de donaciones, pero la mayoría de donaciones que nosotros tenemos es AstraZeneca o es Moderna. Entonces yo diría... Mejor ponerse cualquiera. Sí, te pones recomendaría yo ponerte la segunda de la que te pusieron la primera, pues. Y yo creo que hasta el momento sí hay disponibilidad, aunque sea puras donaciones, pero hay. Y vamos que a eso hay una situación que a veces me preocupa a mí. Es cierto, estamos solo con donaciones, pero ahorita ya disminuyó bastante la cantidad de gente que se quiere vacunar. Entonces, yo creo que, ojalá que no, pero yo creo que hasta las donaciones van a sobrar porque hay gente que ya no se quiere vacunar. Y otra cosa que me preocupa más todavía es que gente que sí se puso la primera dosis ya no está llegando a ponerse la segunda. Entonces no van a tener una buena protección. Doc, realmente es lamentable pues todo lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial, ¿verdad? Con esto de COVID-19. También hemos escuchado de que da secuelas después de haber pasado de COVID, que también pues una secuela de esas se podría mencionar el hongo negro, y de que actualmente en el país se está mencionando también la enfermedad de Delta. ¿Qué opina usted respecto de esto? Bueno, mira, pues el hongo negro, vuelvo a lo mismo, es un hongo que ha existido por años también en Guatemala y en todas partes del mundo. Sin embargo, casos de hongo negro aquí en Guatemala confirmados, pues han habido muy pocos. Pues. Ahora, eso es una complicación no precisamente por el COVID, es una complicación por tus defensas bajas. Entonces, claro, le ha dado a pacientes con COVID grave, porque han llegado a COVID grave precisamente por eso, por tener las defensas bajas. Y sobre todo se ha asociado a pacientes diabéticos, y no a pacientes diabéticos controlados, sino que estamos hablando de pacientes diabéticos de aquellos que no
de alguna manera o por ignorancia o yo no sé, por falta de recursos o por lo que sea, no tienen un tratamiento adecuado de la diabetes. Entonces, ellos ya tienen complicaciones de la diabetes, ellos de alguna manera ya tienen bajas sus defensas. Entonces, el hongo negro es un oportunista, pues simplemente encontró un lugar donde se pueda desarrollar, pero, por ejemplo, no le va a dar hongo negro a alguno de ustedes solo porque tuvo COVID. Eso definitivamente no es así. Sus conclusiones, doctor. Pues nuevamente agradeciendo la invitación que me hicieron, y definitivamente yo quiero pues recomendarle a la población, en primer lugar, no entrar en pánico, porque definitivamente esto tampoco es para entrar en pánico. Nosotros tenemos que continuar con todas nuestras labores diarias, podemos y debemos, pues, sin embargo, tenemos que tomar las debidas medidas de prevención, y que no son difíciles. Es uso de mascarilla, preferentemente una mascarilla adecuada. El evitar el contacto a menos de 1 metro con personas que no sean de nuestro círculo familiar. Lavarnos las manos. Evitar las fiestas, las reuniones. ¿Por qué? Porque en esos lugares uno se tiene que quitar la mascarilla, pues no va a llegar usted a una cena y va a comer con mascarilla, se la tiene que quitar. Y si por alguna razón definitivamente usted asiste, siéntase en la mesa solo con su círculo familiar, no que llegue otra persona fuera del círculo familiar. ¿Por qué? Porque entonces ya está rompiendo su burbuja, si es que le podemos decir a eso. Entonces, podemos continuar una vida con la nueva normalidad, podríamos llamarle, sí, tomando las debidas medidas de prevención. Muchas gracias. Bueno, yo solo les quiero recomendar que con esta nueva medida de estado de calamidad, mejor quédese en su casa. Nosotros tenemos que cuidarnos y pues sin duda alguna pues no se pierda todos los jueves en punto de las 7 de la noche, micrófono abierto. No está de más repetirlo, de verdad, cuídense, pero cuídense muchísimo, se los digo por experiencia propia. Acá vemos un par que ya pasamos por esto, así que de verdad, tome conciencia. Amigos, ustedes pues a tomar las medidas de prevención, pues compartan este video, compartan a sus familiares, a sus amigos, porque realmente es algo que ellos deben de saber de cómo poder prevenir y poder cuidarse en este tiempo de COVID. Nosotros agradecemos, doctor, que haya cuidado de la invitación que hoy le hicimos. Por favor, cuidémonos. Pensemos que el COVID sí mata, sí existe. La vacuna sí nos ayuda. Y definitivamente a toda la juventud evitemos las fiestas. Evitemos las fiestas. Y lo que tocaba el doctor, muy importante, no hay que ser un papá cool. Hay que ser un papá bastante fuerte, de mano firme ante lo que estamos viviendo. Nosotros nos despedimos, somos Micrófono Abierto y pues hasta la próxima con un mejor tema.